Lo que está pasando en este momento no es simplemente una noticia de guerra, es una señal, es un mensaje enviado directamente al corazón del poder ruso y si no lo entiendes bien, entonces te están contando solo la mitad de la historia. 347 drones ucranianos cruzaron el cielo ruso en una sola noche, golpeando 20 regiones distintas, llegando hasta las afueras mismas de Moscú, tocando una instalación militar de logística en Naro-Fominsk, a apenas 70 kilómetros del Kremlin. Y todo esto sucedió exactamente cuando Rusia había prometido un alto al fuego. Ese detalle, ese contraste brutal entre las palabras y los hechos es lo que tienes que entender antes de escuchar cualquier análisis oficial, porque aquí no estamos hablando solo de drones. Estamos hablando de cómo se ejerce el poder real en el siglo XXI, de cómo una nación más pequeña puede doblarle el brazo psicológico a una potencia nuclear, de cómo la guerra moderna ha cambiado las reglas del juego para siempre. Y lo que más me preocupa, lo que me tiene pensando profundamente esta mañana, es que la mayoría de los medios en Estados Unidos no te están contando el cuadro completo. Así que aquí vamos. El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que sus defensas antiaéreas derribaron 347 drones ucranianos durante la noche, en lo que constituyó el segundo ataque aéreo más grande desde que comenzó la invasión a gran escala hace más de 4 años. Pero aquí está la cosa. El hecho de que Rusia diga que los derribó no significa que el ataque fracasó. En la guerra moderna, cuando lanzas 347 sistemas simultáneamente, no necesitas que todos lleguen, necesitas que algunos lleguen. Y según los reportes de fuentes abiertas y canales de monitoreo independientes en Telegram, algunos llegaron. Los drones ucranianos apuntaron específicamente al complejo de producción y logística Nara en Naro-Fominsk, al suroeste de Moscú, una instalación del Ministerio de Defensa ruso que cubre hasta 200 hectáreas y es usada para almacenar y distribuir cargamento militar para las Fuerzas Armadas de Rusia. Piensa en eso por un momento. 200 hectáreas de infraestructura de apoyo logístico militar a 70 kilómetros de la Plaza Roja, golpeada en la víspera del Día de la Victoria. Eso no es accidente. Eso es precisión estratégica deliberada. Y hay que entender por qué este lugar importa tanto. La instalación está ubicada en Naro-Fominsk, dentro del denominado Pueblo Militar número 3, y es utilizada para almacenar y distribuir todo tipo de suministros militares, desde equipamiento hasta alimentos, proporcionando apoyo logístico automatizado para el ejército ruso. Cuando hablas de suministros automatizados que alimentan directamente al ejército ruso, estás hablando de la columna vertebral que mantiene vivas las operaciones en el frente. Sin logística no hay guerra sostenible. Sin logística los tanques se quedan sin combustible, los soldados sin municiones, las posiciones sin refuerzo. Los ucranianos no están atacando por atacar, están atacando con una lógica muy específica y muy fría. Ahora bien, contextualicemos esto políticamente, porque ese contexto es donde reside la verdad más profunda. El ataque llegó en medio de propuestas de alto al fuego enfrentadas justo antes de las celebraciones del Día de la Victoria del 9 de mayo en Moscú. El Kremlin había propuesto una tregua temporal para el 8 y 9 de mayo vinculada a los eventos del aniversario. El presidente Volodymyr Zelensky rechazó la propuesta calificándola de cínica, llamándola una actuación teatral destinada a proteger el desfile y a blindar a Moscú de posibles ataques ucranianos. ¿Y sabes qué? Zelensky no estaba equivocado en su lectura, porque Ucrania, por su parte, hizo algo políticamente audaz. Kiev propuso lo que Zelensky describió como un régimen de silencio unilateral que comenzaría el 6 de mayo para poner a prueba si Rusia estaba realmente interesada en un cese al fuego genuino. Según Zelensky, Moscú ignoró la oferta en cuestión de horas. Ahí tienes la diferencia real entre una propuesta de paz y una propuesta de conveniencia. Ucrania dijo, vamos a parar primero y ver qué pasa. Rusia siguió atacando. Zelensky dijo que las autoridades ucranianas registraron más de 1.800 ataques en varias regiones, incluyendo Donetsk, Kharkiv, Dnipropetrovsk, Sumy, Chernihiv, Zaporizhia y Kherson durante ese periodo. 1.800 ataques mientras Rusia proclamaba que quería paz para celebrar su desfile. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre la naturaleza de esta guerra y la naturaleza del poder que la conduce. Y luego vino la respuesta ucraniana. El presidente ucraniano
Volodymyr Zelensky, dijo que el ataque fue una respuesta directa a Rusia, ignorando el gesto de buena voluntad del alto al fuego de Ucrania a principios de esa semana. Zelensky declaró que Rusia continuó lanzando drones, misiles, artillería y bombas de planeo contra objetivos civiles ucranianos, incluyendo la red eléctrica y la red ferroviaria, a pesar de la suspensión de hostilidades de Ucrania, lo que lo llevó a declarar que Ucrania actuaría simétricamente. Esa palabra importa. Esa palabra es una declaración de doctrina militar. Ucrania está diciéndole al mundo: ustedes nos atacan la infraestructura civil, nosotros atacamos la infraestructura militar, no como represalia emocional, sino como estrategia calculada. Y hay que entender que esa doctrina ha evolucionado enormemente desde los primeros días de esta guerra. La campaña de ataques a mediano alcance de Ucrania está diseñada para golpear objetivos en el rango de 20 a 300 kilómetros, incluyendo almacenes militares, puntos de mando, centros de transporte, complejos de misiles, sistemas de radar y defensas aéreas. El objetivo principal es socavar la logística de la invasión de Putin. Esto no es la Ucrania de 2022 improvisando con lo que tenía. Esto es una fuerza militar que ha aprendido, adaptado y construido capacidad industrial. El nombramiento de Robert Magyar Brovdi como comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania en junio de 2025 también ha demostrado ser instrumental para facilitar el reciente crecimiento en los ataques de mediano alcance. Hay un arquitecto detrás de todo esto. Hay una mente estratégica que está coordinando esto con precisión, y lo que estamos viendo con los 347 drones no es una reacción desesperada, es la manifestación de una estrategia que lleva meses, quizás más de un año, siendo refinada. Ahora déjame hablarte del lado ruso de esta ecuación, porque también hay cosas ahí que los medios convencionales no están explicando bien. Decenas de vuelos hacia y desde los tres principales aeropuertos de la capital rusa, Sheremetyevo, Domodedovo y Vnukovo, fueron retrasados o cancelados para el mediodía, según reportó la agencia de noticias Moskva. Los aeropuertos de Moscú paralizados. Piensa en lo que eso significa psicológicamente para la población rusa. Tu capital, el símbolo de tu poder, el corazón de tu nación, está siendo forzado a cerrar aeropuertos porque los drones del enemigo están volando cerca. Eso no es una victoria defensiva. Eso es una derrota del imaginario del invencible. Moscú está implementando medidas de seguridad sin precedentes antes del desfile del 9 de mayo, incluyendo el cierre de Internet, el bloqueo de cajeros automáticos y el cierre de aeropuertos, supuestamente por la seguridad del evento y de su organizador personalmente. Cierre de Internet, bloqueo de cajeros automáticos, cierre de aeropuertos. Eso no suena a una superpotencia que controla la situación. Eso suena a un régimen que está reaccionando con miedo ante algo que no puede controlar completamente. Y eso, amigo, es una señal geopolítica enorme, porque cuando el poder real comienza a esconderse, cuando el poder real necesita apagar Internet para protegerse de su propia gente y del mundo, entonces el poder real está comenzando a desmoronarse en sus bordes, no en su núcleo todavía. Putin sigue siendo Putin, el Kremlin sigue siendo el Kremlin, pero los bordes están mostrando fragilidad. Y en geopolítica, la fragilidad en los bordes es siempre el primer síntoma de algo más profundo que se está cocinando. Y luego está el tema del desfile en sí, que es sumamente revelador. Rusia ya ha reducido el desfile del 9 de mayo, con los medios estatales y funcionarios indicando que el equipo militar pesado como tanques y vehículos blindados podría no aparecer por primera vez desde 2007. Los funcionarios citaron la situación operacional, mientras Zelensky sugirió que las preocupaciones por los ataques de drones ucranianos eran la razón real. El día de la victoria sin tanques por primera vez desde 2007. Eso es extraordinariamente significativo para cualquiera que entienda la cultura política rusa. El día de la victoria no es simplemente un día festivo, es el mito fundacional del Estado ruso moderno. Es la narrativa central que Putin ha utilizado durante 25 años para justificar su poder, para conectar al pueblo ruso con la grandeza imperial, para decir: somos el pueblo que derrotó al nazismo y ningún enemigo puede con nosotros. Y ahora esa narrativa está siendo golpeada, literalmente,
por drones fabricados con partes industriales baratas. Hay algo filosóficamente profundo ahí. La guerra del futuro no necesariamente la gana el que tiene más misiles hipersónicos o más cabezas nucleares. La guerra del futuro tiene que ver con quién puede sostener la narrativa más coherente, quién puede mantener a su población y al mundo creyendo que está ganando, quién puede seguir operando bajo presión constante sin que su fachada de invencibilidad se desmorone. Y en este momento, en este preciso momento histórico, Ucrania está pasando esa prueba de formas que hace 3 años nadie hubiera imaginado posible. Ahora quiero que pensar en algo más amplio, porque esta situación no existe en un vacío. Ucrania también golpeó un buque de misiles ruso capaz de lanzar misiles de crucero Kalibr cerca de la base naval rusa en Kaspisk, Dagestán. El buque es capaz de lanzar misiles de crucero Kalibr. En la misma noche que los 347 drones golpeaban 20 regiones de Rusia, Ucrania también estaba atacando un buque de guerra en el mar Caspio. El mar Caspio. Eso está en el lado oriental de Rusia. Eso significa que la capacidad de alcance ucraniana se está expandiendo en direcciones que Rusia nunca anticipó seriamente cuando tomó la decisión de invadir en febrero de 2022. Y aquí está la gran pregunta estratégica que todos debemos hacernos. ¿Qué está haciendo esto con la estructura del poder global? Porque cuando Rusia tomó la decisión de invadir Ucrania, el cálculo implícito era que el mundo occidental estaba demasiado dividido, demasiado cobarde, demasiado dependiente del gas ruso para responder de manera efectiva. Ese cálculo resultó estar equivocado en partes fundamentales. La OTAN se expandió. Finlandia y Suecia entraron a la alianza. Ucrania recibió armamento que le permitió defenderse y eventualmente contraatacar. Y ahora, en mayo de 2026, Ucrania está atacando instalaciones militares a 70 kilómetros de Moscú con una regularidad que sería impensable en cualquier conflicto anterior del siglo XX. Esto cambia los cálculos de todos, no solo de Rusia y Ucrania. China está mirando esto muy de cerca, observando cómo le va a una potencia nuclear cuando otra nación decide que el costo de la inacción es mayor que el costo de resistir con todo lo que tiene. Irán está mirando esto. Corea del Norte está mirando esto. Y los países del llamado sur global que habían apostado a que el orden liderado por Occidente era un dinosaurio a punto de extinguirse, están recalibrando sus posiciones, porque una cosa es saber que la guerra de drones existe, otra cosa completamente distinta es ver esa guerra de drones llegar a 70 kilómetros de la capital de una de las dos grandes potencias nucleares del mundo. Eso es historia en tiempo real, eso es un punto de inflexión que los libros de texto de ciencias políticas van a estar analizando durante décadas. Ahora permíteme ser directo sobre algo que me incomoda de la cobertura mediática en Estados Unidos. Hay una tendencia a presentar esto como Rusia dijo que derribó 347 drones. Punto final, como si el hecho de que los defensivos rusos funcionaran fuera la historia completa. No lo es. La historia completa es el agotamiento. Cada vez que Rusia activa sus sistemas de defensa antiaérea, gasta misiles y municiones que tienen un costo real. El objetivo principal de la campaña ucraniana es socavar la logística de la invasión de Putin, disruptiendo las cadenas de suministro que sirven a las unidades de primera línea del ejército ruso, mientras depleta las defensas y abre la retaguardia profunda al ataque. Esa es la estrategia en su esencia pura. No necesitas destruir cada objetivo en cada ataque. Necesitas obligar al adversario a gastar más de lo que puede reponer. Necesitas hacerle sentir inseguro en su propio territorio. Necesitas erosionar la voluntad de su liderazgo y la confianza de su población. Y en ese sentido, cada ola de drones, aunque sea interceptada, según el comunicado oficial ruso, es una victoria táctica para Ucrania porque cumple esos objetivos secundarios, aunque no destruya el objetivo primario. Pienso también en lo que esto significa para la industria de defensa y la economía global. Ucrania está produciendo drones a escala industrial bien por encima de 3 millones anuales en múltiples categorías, aéreos, terrestres y marítimos, en camino a proyectar 7 millones en 2026.
7 millones de drones en un año. Eso no es solo una estadística de guerra, eso es una revolución industrial. Eso significa que el modelo económico de la guerra ha cambiado fundamentalmente. Ya no necesitas gastar millones de dólares por misil para atacar infraestructura crítica del enemigo. Puedes saturar sus defensas con sistemas relativamente económicos fabricados en masa y lograr efectos estratégicos que antes requerían capacidades de fuerza mayor. Y eso tiene implicaciones para Estados Unidos que muy pocos analistas están discutiendo abiertamente. Porque si Ucrania puede hacer esto contra Rusia hoy, ¿qué significa eso para los conflictos del futuro que podrían involucrar directa o indirectamente a Estados Unidos? La pregunta no es académica, es urgente. Es la pregunta que debería estar dominando los debates de política de defensa en Washington, en el Pentágono, en los comités del Congreso. Y mientras tanto, en este momento el Kremlin está mirando a sus propios ciudadanos preguntarse en voz alta, aunque sea en susurros, cómo es posible que la segunda potencia militar del mundo esté siendo obligada a apagar el Internet en su propia capital para proteger un desfile. Esa pregunta, aunque nadie la haga en público en Rusia por miedo a las consecuencias, existe, vive en el silencio de las conversaciones privadas, en los grupos de mensajería cifrada, en las miradas que se cruzan las personas cuando escuchan las explosiones en ciudades que se suponían completamente fuera del alcance ucraniano. La historia que te están contando es que Rusia interceptó 347 drones y todo está bajo control. La historia real es que el territorio ruso, incluyendo las regiones adyacentes a Moscú, se ha convertido en zona de guerra activa. La historia real es que la narrativa de invencibilidad que Putin construyó durante un cuarto de siglo está siendo desmantelada pieza por pieza, dron por dron, ataque por ataque. La historia real es que estamos viviendo una transformación del orden mundial y la mayor parte del público estadounidense ni siquiera sabe qué está ocurriendo porque los titulares se concentran en los números de drones derribados en lugar de en el significado estructural de lo que está pasando. Esta guerra no se va a resolver con un desfile el 9 de mayo. No se va a resolver con un alto al fuego de 2 días que ninguno de los dos lados cumplió realmente. Se va a resolver cuando una de las partes decida que el costo de continuar supera el costo de negociar de verdad, con honestidad, sin teatro político. Y por lo que vemos hoy, por lo que nos dice el comportamiento de ambos actores esta semana, ese momento todavía no ha llegado. Lo que ha llegado es la clara demostración de que Ucrania tiene la capacidad, la voluntad y la doctrina para seguir presionando de maneras que eran inimaginables cuando todo esto comenzó. Y eso cambia todo.